De la Cámara de Comercio de Quito. Mónica, qué gusto tenerla con nosotros esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, encantada, qué gusto. Mónica, el daño está hecho y ahora nos toca levantarnos nuevamente. La situación pues es complicada, es difícil, las pérdidas se hablan de más de $1.000 millones hasta ahora de lo que se sabe. Y esto pues no se lo puede lograr levantarnos, reactivarnos de un día a otro, pero hay que comenzar. Yo creo que lo primero es que hay que entender dónde está la pérdida. La pérdida no es solo material, no es económica. El primer tema de fondo es el daño que se ha hecho al tejido social, a la forma de vida, a la relación entre ecuatorianos, a los conceptos de lo aceptable y lo no aceptable, lo que vamos a permitir como sociedad y lo que no vamos a permitir, la validez de los reclamos. Es decir, aquí hay un tema profundo de fondo que hay que entender, hay que diagnosticar adecuadamente y hay que recomponer. Indudablemente, este ha sido un remesón para la sociedad y hay que poderlo digerir para poder seguir adelante. No podemos hablar solo de recuperación económica o material. Lo primero que tenemos que hacer es recomponer lo que ha pasado en la sociedad ecuatoriana. Las pérdidas humanas, los secuestros, el terror vivido, el legítimo derecho al reclamo y la validez del reclamo versus el vandalismo y la violencia. Es decir, aquí hay muchísimos elementos que son profundos y que ameritan de un profundo entendimiento y de una recomposición de la sociedad en primera instancia. De acuerdo con usted, porque hay un rompimiento muy grande entre ecuatorianos y eso es lo que más pena da, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y es decir, ya en el 2019 vimos un ejercicio de esto y no creo que lo supimos entender bien. No le dimos el peso, la trascendencia y no tomamos los correctivos como sociedad y por eso lo volvemos a vivir. Entonces, hablar de una gestión de recomponer, de avanzar, sin corregir los temas de fondo, no tiene ningún sentido porque volveremos a incurrir en una situación equivalente rápidamente si no entendemos qué nos llevó aquí. Ahora eso tomará tiempo, ¿no? Tomará mucho tiempo. Tomará mucho tiempo, ¿verdad? Mónica, tomará mucho tiempo. Muchísimo tiempo y los costos sociales, políticos y económicos los veremos durante meses y no años. Entonces, inclusive para valorar el daño, creo que debemos partir de un contexto muchísimo más amplio y proyectarlo a los próximos meses, porque no hemos dejado de sufrir daño, inclusive en los días post paralización. Es decir, el daño se mantiene y hay que entenderlo y valorarlo de aquí a futuro también. El segundo daño profundo es el daño a la política ecuatoriana, es decir, no tenemos un precedente como estos en el histórico del Ecuador, donde secuestrar es aceptable, donde matar es aceptable, donde el 5 o el 6% de la población dictaminan políticas de Estado, donde tenemos que reconocer que hay un justo derecho, porque yo creo que aquí hay de ambos lados y creo que es absolutamente prudente valorar la legitimidad del reclamo, porque es indudable que hay problemas profundos en la sociedad quiteña, en la sociedad ecuatoriana, que nos llevan a esto. Pero sin violencia, sin generar el caos como sucedió, claro, y con todos los efectos de los cuales usted está hablando esta mañana, Mónica. Una cosa es el legítimo reclamo y la reivindicación de daños o de derechos, y eso es legítimo hasta cierto punto y entendiendo que debe haber una valoración real. Pero el paso al vandalismo, el paso a la violencia, el paso a la criminalidad, hemos tenido fallecidos, hemos tenido secuestrados, eso es impensable, es imperdonable y ha sentado un precedente nefasto para la política ecuatoriana. De aquí en adelante cualquiera que no esté de acuerdo con las decisiones del gobierno saldrá a matar, saldrá a secuestrar, cerrará los pasos, impedirá los pasos a los hospitales, el paso de abastecimiento. Es decir, el precedente espantoso y nefasto que ha dejado este periodo, estos 18 días, yo creo que son un precio tremendo para el Ecuador. Y todos quedamos con una sensación. Termine, por favor, termine, Mónica. Y finalmente, efectivamente, hay un costo económico que hasta la fecha se valora en efectivamente por encima de los 1.000 millones, pero yo creo que la suma será mayor porque hay una inercia
del costo de oportunidad, del lucro cesante que se vivirá en las próximas semanas y que hay que cuantificarlo en la medida que se vaya dando. Y lo que le iba a decir, que a todos nos ha quedado una sensación muy fea, ¿no? Una sensación después de todo lo que, de lo que pasó, que nos cuesta nuevamente volver a nuestras actividades con las mismas ganas, las mismas fuerzas, como lo estábamos haciendo después de la pandemia, que también pues dejó unos daños impresionantes y una crisis social y económica, ¿no? A diferencia del 2019, aquí no veníamos sólidos. En el 2019 había cierta reserva y había cierta energía y cierto optimismo porque veníamos de un quehacer económico normal. En este momento venimos de 2 años tremendamente difíciles, razón por la cual ni había las reservas económicas ni había las reservas anímicas. Entonces el golpe de estos 18 días es profundo, grandísimo y va mucho más allá de lo que se vivió en ese momento. Es decir, los efectos se sentirán por varias semanas y no meses. Así es, estoy de acuerdo. ¿Qué medidas deben implementarse para apuntar la reactivación de la producción en nuestro país y en el caso específico de la ciudad de Quito? Porque no podemos dejar que nuestra ciudad pues quede allí en el abandono. A ciertas horas parece una ciudad fantasma, sobre todo en la noche. Muchos negocios cerraron sus puertas, otros están por hacerlos, no hay cómo pagar los sueldos. La situación es complicada, ¿no? A ver, primero a nivel de gobierno local, de administración pública, tendrán que recomponer los daños físicos en la ciudad. Eso está del orden de un par de millones. Todo el sector del Arbolito, de la Casa de la Cultura ha sufrido daños en la infraestructura pública que desafortunadamente los tendrá que absorber la administración de la ciudad y tendrá que arreglar porque tiene que arreglar. Eso que los hemos visto muy activos a propósito este fin de semana, arreglando durante todo el día, durante toda la noche. Qué bueno. Sí. Nos parece bien que estén actuando como de la manera en que todos los ciudadanos, los quiteños, queremos. Pero bueno, hay mucho más por hacer y ahí viene también la responsabilidad de cada uno de nosotros. Lo que es una pena es que la protesta transgreda a la zona de destrucción. Es decir, se podía protestar sin dañar las calles, se podía protestar sin dañar los andenes, se podía protestar de muchas maneras pacíficas, pero bueno, el daño está hecho y hay que arreglarlo. Eso a nivel de infraestructura pública en la ciudad de Quito. Ahora, la parte verdaderamente compleja es el daño hecho al sector productivo. Muchísimos negocios han cerrado porque ya venían tambaleando, no se habían recuperado bien de COVID y esto fue el golpe final y hay que valorar eso en los próximos días. Hay que entender cuánta estructura productiva se perdió porque eso no está valorado. ¿Cuántos negocios cerraron sus puertas definitivamente? ¿Cuántas personas fueron despedidas? No tenemos esa valoración todavía y seguramente la estaremos viendo en los próximos días y eso es un nivel de daño y pérdida que habrá que cuantificar. En el tema del lucro cesante, de lo que se dejó de producir, de lo que se dejó de vender, de lo que se dejó de comerciar, más, por supuesto, una serie de productos que fueron botados, ¿no? La leche, pollos que se murieron, es decir, todo eso también hay que cuantificarlo. ¿Cómo reactivar? ¿Cómo reactivar? Es la gran pregunta, porque hay dos niveles. Aquí hay 2 niveles. Uno, por supuesto, el tema básico, ¿no es cierto? Siempre podemos hablar de créditos a la producción, digamos, de condiciones más favorables, de cosas de ese estilo, que son válidas y que hay que discutirlas. Por supuesto, tenemos hoy un tema de subsidios que está presente y que veremos qué impacto tiene en la productividad y en la economía. Pero yo creo que el tema anímico es muy complicado en el sector privado, porque el sector privado reconoce en una primera instancia, y yo no quiero dejar de mencionar esto 1 y 10 veces, el daño a lo que no es material, ¿no es cierto? El daño a la vida, a la calidad de vida, a la confianza, a la voluntad y deseo de inversión, a la tranquilidad, a la paz. Todos esos son factores relevantes en el sector productivo. Es decir, uno no le puede pedir a un inversionista o a un empresario que siga invirtiendo y que siga avanzando a ojo cerrado cuando tiene miedo. Claro, muchos lo pensarán 2, 3 y hasta más veces, Mónica. Claro, hay un shock de desconfianza enorme, hay una preocupación de, ¿y si esto vuelve a pasar en 90 días? ¿Y si vuelve a pasar continuamente? ¿Y si esto se va a volver la forma y la dinámica de la ciudad y del país
Y esas son consideraciones reales que muchísimos empresarios y muchísimos emprendedores se están haciendo. Son reflexiones. No se le puede pedir a alguien que ha perdido, que ha sufrido golpes, que ha pagado impuestos extraordinarios, que ya sufrió golpes de la pandemia, que sufrió golpes en el 2019, que sigue invirtiendo a ojos cerrados. Es decir, ese es un lindo discurso, es un buen mensaje, luce muy bonito, pero en la realidad hay una parte anímica que es dolorosísima. Y que hace que la confianza se vaya perdiendo y la voluntad de seguir luchando se vaya perdiendo. Entonces yo mal haría, Cristian, en decirte, no, hay que poner el hombro y seguir avanzando y desconocer que hay este tema. Bien, habrá que valorar hasta qué punto eso es relevante en las decisiones individuales de cada uno de los empresarios y de cada uno de los emprendedores y cada uno de los microempresarios, hasta dónde vuelve a esta lucha y hasta dónde no. Para aquellos que sigan, no hay plan B, toca volver a trabajar, toca asumir esta pérdida porque nadie te ayuda. El sector privado, que va desde los más chiquitos comerciantes hasta los más grandes, porque eso también vale la pena mencionarlo. Los empresarios no son solamente los grandes empresarios. Empresarios son todos aquellos que tienen su negocio y que no están en relación de dependencia. El zapatero, el que vende helados, el peluquero. Aquí todo el mundo perdió, Mónica, todo el mundo perdió. Todo el mundo perdió. Y es muy difícil volver a abrir tus puertas si has perdido tu capital de trabajo, si has perdido tu fuerza laboral, en fin. Creo que de aquí en adelante tenemos que mirar al Ecuador de una manera diferente, tenemos que recomponer, tenemos que entender lo que ha pasado para poder seguir adelante, tenemos que corregir. Tanto el sector público como el sector privado tienen que hacer un mea culpa y por supuesto el movimiento indígena tiene que hacer un mea culpa. Aquí todos tenemos que hacer un mea culpa, reconocer que hemos fallado, porque todos hemos fallado. Esto no se da por casualidad. Este es el resultado de un proceso de construcción donde ha habido un profundo daño en el tejido social, donde hemos cometido errores todos y donde hay mucho dolor y mucho daño y mucho resentimiento y hay que corregir para que no se vuelva a dar. El sector público tiene que tomar correctivos urgentes. La gente reclama mejor calidad de vida, la gente reclama menos costos, la gente reclama medicina en los hospitales, educación, y esos son reclamos legítimos. Y el gobierno tiene que comprometerse a tomar esos correctivos porque la gente tiene razón. Y creo que parte de lo que pasó en estos 18 días es que el movimiento indígena se apropió de una agenda ciudadana, es decir, verbalizó no solo lo que ellos sienten, sino lo que un sector importante de la población en el país siente y reclama. Y es doloroso y hay que entenderlo y hay que corregirlo. Desde el sector privado tenemos que corregir nuestras relaciones laborales. Los empresarios tenemos que aprender a hacerlo mejor, tenemos que aprender a tratar mejor a nuestra fuerza laboral, a nuestros colaboradores, tenemos que darle mejores condiciones, tenemos que hacerle sentir más a gusto en sus empresas. Miren lo que ha pasado en las florícolas, en los campos de cultivo, es decir, ha habido un resentimiento tan grande desde el mismo entorno hacia esos negocios privados que te revelan también algo y hay que corregir. Y finalmente el movimiento indígena tiene que reconocer que cruzó líneas de lo aceptable. Reclamar está bien, el vandalismo no está bien, el crimen no está bien. Y hay esta dualidad de hasta dónde son los propios movimientos y hasta dónde son los infiltrados. No me corresponde a mí juzgar, no lo sé. Pero de cualquier manera, si tú tienes infiltrados en tus movimientos y no los puedes controlar, tú eres responsable. Si tú tienes gente que se te ha ido de las manos y ha cometido todos estos de vandalismo, tú eres responsable y tu movimiento es responsable. Y como sociedad no podemos aceptar los fallecidos, no podemos aceptar los secuestros, no podemos aceptar que no hubo paso a los hospitales, que no hubo abastecimiento de medicinas y de oxígeno, no podemos aceptar que se desperdició una cantidad de alimento. Todo eso no podemos aceptar como sociedad. Tenemos que reconstruir desde todos los ángulos para poder hablar de una recuperación. Esto no es económico. El económico es el resultado, pero si no corregimos las bases, los temas de fondo, lo volveremos a tener una y otra vez y será imposible recomponer. Importante su análisis, su punto de vista. Gracias a Mónica Heller, miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito, empresaria ecuatoriana que ha estado con nosotros esta mañana en nuestro programa. Un abrazo, Mónica.
Buena semana. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Abrazo. Noticias, reportajes y opiniones.